En los últimos días hubo varios motines sangrientos en Brasil que dejaron más de 100 muertos. Las imágenes fueron feroces. Se sabe que tiene que ver con el hacinamiento, con la superpoblación. Es algo que se replica en el resto del continente. Está también el narcotráfico y de eso vamos a hablar después del informe. Hola, ¿cómo estás, esposa mía? Quiero saber cómo te pasan los días. Se encuentra mi mente en esta celda. Ya me estoy acostumbrando a toda esta mierda. El 2 de enero, una pelea entre reclusos en el penal de Anísio Jobim de Manaus, en la Amazonia brasileña, causó 56 muertos. 4 días después, otro enfrentamiento similar costó 33 vidas en la cárcel agrícola de Montecristo, en Roraima. La noticia seguía en primera plana cuando otra vez Manaus fue escenario de otro motín con 4 reclusos muertos. Las imágenes de estas revueltas eran similares. Cuerpos ensangrentados, tirados en pasillos o apilados en carros. Muchos de ellos decapitados y con signos de tortura. Por esos días, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ACNUD, exigió a Brasil una investigación inmediata, imparcial y efectiva. Estos hechos, aseguró, no son aislados, sino que reflejan una situación crónica de los centros de detención del país. É possível ouvir o barulho de bombas. No es este el primer aviso de Naciones Unidas sobre las condiciones penales en Brasil. El delegado de ACNUD para América Latina, Américo Incalcaterra, había alertado sobre las violaciones a los derechos humanos en las cárceles brasileñas. Y en 2015, el relator de Naciones Unidas contra la tortura, Juan Méndez, recorrió distintas prisiones y determinó que la superpoblación carcelaria generaba condiciones caóticas dentro de los presidios. Un rápido repaso por la cronología de los últimos años respalda sus argumentos. Desolación frente a la morgue de Tegucigalpa. Los cuerpos de 21 de los 359 presos muertos en el incendio de una cárcel hondureña yacen en la puerta de la morgue. En febrero de 2012, unos 350 reclusos murieron en un incendio en una granja penal de Honduras, en lo que hasta hoy es la mayor tragedia carcelaria del continente. En marzo de 2005, un incendio similar había causado 135 muertos en la prisión dominicana de Higuey y otros 133 murieron en motines simultáneos en unas 80 cárceles brasileñas entre el 12 y el 16 de mayo de 2006. En los últimos años, los episodios más trágicos fueron en Chile en 2010, cuando murieron 81 reclusos en un penal de Santiago, y en enero de 2013, cuando un motín en Venezuela ocasionó 58 víctimas. Un grupo de presos arremetieron contra los efectivos de la Guardia Nacional. Diferentes organizaciones no gubernamentales criticaron la planificación y realización de la requisa por parte del ministerio. Por eso, los especialistas insisten en que el sistema carcelario mundial está en crisis. En Latinoamérica, los males que lo aquejan son compartidos: sobrepoblación, hacinamiento, mala alimentación y torturas. Según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, CIEP, más de 10 millones de personas se encuentran privadas de la libertad en todo el mundo. Estados Unidos, China y Rusia concentran casi la mitad de la población carcelaria mundial. El país que heredará Donald Trump tiene entre rejas al 23% de los presos de todo el mundo, muy por encima del total de toda Latinoamérica. En los últimos 20 años hubo un aumento en las tasas de encarcelamiento de la región, donde muchos países triplicaron el ingreso a los penales. Hoy, por cada 100.000 latinoamericanos, hay 200 que están tras las rejas. Para los analistas, la superpoblación es la madre de todos los problemas. El hacinamiento genera condiciones paupérrimas de vida, lo que fomenta la violencia interna, caldo de cultivo para el autogobierno de los internos y el surgimiento de liderazgos que profundizan la desigualdad y generan violencia. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que 7 metros cuadrados es la medida adecuada para una celda en la que una persona esté privada de su libertad. Lejos, muy lejos de ese ideal, las cárceles de Latinoamérica afrontan gravísimos problemas de superpoblación.
El Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad Británica de Essex demuestra de manera gráfica el hacinamiento de las prisiones latinoamericanas. Por cada 100 camas disponibles en los penales de El Salvador, hay 290 reclusos, 3 personas para una sola cama. En Guatemala, por cada 100 camas, hay 190 reclusos, 175 en Brasil y 150 en Chile y Ecuador. Las cifras oficiales dan cuenta que en Panamá hay 406 presos por cada 100.000 habitantes y es el porcentual más alto de toda la región. Le sigue El Salvador con 425 y Brasil con 274. Argentina ocupa el último lugar con 162 detenidos por cada 100.000 habitantes, según la última estadística oficial, que data de 2014. Otro de los aspectos que genera situaciones de violencia es el hecho que buena parte de los reclusos que pueblan las cárceles de la región no tienen condena firme y deben afrontar tras las rejas un proceso para el que la ley los presume inocentes. Según un estudio de 2015 de CIESAS, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de México, el 46% de los presos que gasta sus días en las cárceles de América Latina no tiene sentencia. Solo en Brasil hay más de 200.000 detenidos esperando el veredicto de la justicia, expuestos a la violencia que en los últimos días lastimó la sensibilidad de una sociedad que sigue sin encontrar respuestas. A ver, Natalia, cuando presentaba el informe recién yo mencionaba lo que tiene que ver con el narco, y estamos hablando de las cárceles. Estaba leyendo unos materiales que tienen que ver con las familias de los detenidos, la situación en la que viven, porque no es solo lo mal que viven quienes están presos, sino también quienes los van a visitar, por ejemplo, las condiciones, y cómo eso se traslada también en términos sociales. Y hablábamos de narco y hablábamos de toda la región. Por eso, exactamente, siguiendo esa línea, es limitado considerar que solo es un problema carcelario y de condiciones carcelarias y que se debe sujetar esta problemática al sector. La extensión de las guerras entre el crimen organizado a las cárceles muestra una problemática social, económica muy complicada para atacar, porque, por ejemplo, en Brasil, el primer comando de la capital, que son de San Pablo, están enfrentados a la familia del norte, que a su vez están aliados al Comando Vermelho de Río de Janeiro. Entonces, esta situación fue más o menos el escenario de enfrentamiento en esto en Brasil, en Roraima. Y en el informe, México es lo mismo. Viste que veíamos lo de Centroamérica, que son las maras, exacto, lo mismo. Así es. Entonces, digamos, mientras no se ataque la problemática de manera integral, este problema va a seguir. Y bueno, lo que ocurre en las cárceles es que no hay condiciones para atacar un fenómeno cuando explota la situación. Veíamos en el informe, escuchábamos en el informe las cifras, lo de la superpoblación efectivamente existe, lo del narco efectivamente existe. ¿Y qué pasa con el lugar de los estados, ¿no? Porque a mí me gusta también esa frase que dice que un país desarrollado también se mide en función de cómo están sus cárceles, ¿no? Cómo viven los reclusos. Seguro, y en Brasil hay 622.000 detenidos, de los cuales el 40% no tiene condena. Este es otro dato, más allá de que cuando uno ve, por ejemplo, la provisión de agua potable, 35%, la atención médica, 55%, la comida, 60%. Es decir, se forman dentro de las cárceles mafias en connivencia, lo ha dicho esto la Pastoral Penitenciaria de Brasil. Con las autoridades. Con las autoridades y con los jueces también. Pero hay otro dato, Human Rights Watch ha dicho, entrar en una cárcel de Brasil es más o menos como volver a la Edad Media. Hay otro dato que tiene que ver con lo que mencionaba Natalia. El primer comando de la capital dinamita el acuerdo entre narcotraficantes cuando mata a Jorge Rafat, el rey de la frontera, en la frontera con Paraguay. Brasil es el segundo consumidor de cocaína del mundo, después de los Estados Unidos. Sí. Esto para ver el volumen que tiene el narcotráfico en Brasil. Hay 25 facciones.
Dentro de esas facciones hay algunas que están con el comando de la capital y otras con el comando Vermelo. El comando Vermelo aparentemente está ganando la batalla y fue el que inició esta revuelta carcelaria con gente propia dentro de las cárceles. Qué tema, ¿no? Nos estamos yendo a la pausa, pero qué tema la cuestión del narcotráfico, tantas veces que lo decimos. Sabemos lo que no funciona, estamos esperando que haya políticas que puedan llegar a funcionar. Sabemos que desde la mano dura no funciona, pero desde el progresismo están en deuda con un tema, digamos, para ver cómo podemos terminar con esto, que efectivamente además cambió el patrón del crimen en toda la región.